Buenas, muy buenas noches, bienvenidos a esta clase. Lamentablemente estos días no he tenido tiempo para hacer los en vivos, pero no les voy a dejar así que lo voy a explicar de esta manera. El día de hoy nos vamos a centrar en el tema número 6 que dice la oración simple y sus elementos. Y si tuvieran alguna duda de los otros temas, me lo dicen ahí en los comentarios para que lo pueda desarrollar. Entonces nos enfocamos el día de hoy en la oración simple y sus elementos. Los elementos más importantes de la oración simple van a ser siempre el sujeto de la oración y el predicado de la oración. Bien. Una vez que nosotros hemos identificado el sujeto y el predicado, es importante también identificar el núcleo, ¿sí? Muy importante el núcleo. Aquí tenemos el núcleo y en el predicado también vamos a tener un núcleo. Bueno, en el caso de lo que es del sujeto de la oración, el núcleo casi siempre es el sustantivo. Digo casi siempre porque resulta que todo el sujeto puede ser sustituido por el pronombre. Entonces el pronombre va a ser el núcleo si no está el sustantivo. Bien, vamos por el núcleo de lo que es del predicado. El núcleo del predicado siempre es el verbo. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya hemos identificado los núcleos de cada uno. Bien, centrándonos lo que es en el sujeto de la oración, vamos a encontrar modificadores. En este caso tenemos un modificador directo, tenemos un modificador indirecto y tenemos la aposición. Ya tenemos estos tres elementos dentro del sujeto de la oración. Ahorita lo explicamos cómo vamos a identificar a este directo, indirecto y lo que es la aposición. Bien, en el caso de lo que es del predicado, una vez que nosotros hemos identificado al verbo, es decir, al núcleo, ese núcleo o el verbo es el encargado de crear diferentes complementos. Entonces tenemos un complemento que se llama complemento directo. ¿Ya? Complemento directo. Dos, tenemos el complemento indirecto. Indirecto. Y finalmente tenemos el número 3, el complemento circunstancial. Bien, circunstancial. Bueno, tenemos dos más. De hecho, el número 4 es el complemento atributivo, ¿ya? Y el número 5 tenemos el complemento agente. Bien, siempre van a estar en el predicado estos 5 complementos, pero nos vamos a centrar específicamente en estos 3. Muy bien, una vez que nosotros hemos identificado tanto el sujeto y el predicado y algunas características, vamos a volver al libro, que es lo que nos dicen en algunos aspectos. Hablamos de lo que es primero del sujeto de la oración. Bueno, en el caso de lo que es del sujeto, vamos a seguir de esta manera. Ya todo lo que sea del sujeto vamos a explicar en este lado. Entonces, 1. Tenemos, dice, un sujeto simple. ¿Ya? Un sujeto simple. ¿Cuándo es un sujeto simple? Pues cuando solo hay un sustantivo, ¿no? Es decir, una persona quien realice una determinada acción. Y sujeto compuesto es cuando hay dos sustantivos o dos personas o dos animales quienes realicen una determinada acción. Por ejemplo, en este caso del sujeto simple, puedo decir Ana juega en el parque. ¿Ya? Ana juega en el parque. Aquí tenemos a un sujeto simple, una sola persona, un solo animal o una sola cosa quien realice una determinada acción. En este caso diría Ana y Pedro juegan en el parque. Bien, entonces en este caso tendríamos un sujeto
compuesto. Tendríamos a una persona y a otra persona y mediante lo que es esta conjunción tenemos un sujeto compuesto. Muy bien, ¿qué es lo que más dice en cuanto a lo que es el sujeto? También tenemos a lo que es al sujeto explícito y al sujeto implícito. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, un sujeto implícito, o también llamado en este caso tácito, también llamado como sobreentendido, también llamado como omitido, tiene varios nombres, dice, es cuando ese sujeto no está presente dentro de la oración, que sobreentendemos que ahí hay alguien quien está realizando una determinada acción. Y voy a seguir con el ejemplo que puse anteriormente. Digo, juega en el parque. ¿Ya? Juega en el parque. Entonces, para identificar a ese sujeto, preguntamos al verbo y le decimos, ¿quién juega? ¿Quién juega en el parque? Y la respuesta va a ser él o ella. Una de estas dos personas son los que están haciendo esta acción. Entonces, a esto se llama un sujeto tácito cuando no está presente en la oración, ¿verdad? Así que sobreentendemos que ahí está él o está ella. Eso se llama un sujeto implícito o un sujeto tácito. En cambio, un sujeto explícito es cuando está presente dentro de la oración. Entonces decimos, Ana juega en el parque. ¿Ya? Entonces a esto se lo llama sujeto explícito o también se lo llama sujeto expreso. Bien. Creo que aquí no sé con cuál está. No sé si está con sujeto explícito o sujeto expreso. Pero bueno, se lo llama de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto está presente, se lo llama sujeto expreso o sujeto explícito. Y cuando el sujeto está sobreentendido, se lo llama sujeto implícito o sujeto tácito. Bien, ¿qué más tenemos en cuanto a lo que es al sujeto? Bueno, ya entramos desde ya a lo que es a los modificadores. Ahí está el modificador directo, el modificador indirecto. Bueno, vayamos a explicar eso. Bueno, ¿cómo vamos a reconocer nosotros este modificador directo y modificador indirecto? Es muy fácil, ¿sí? Atiéndanme. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a decir el niño guapo juega en el parque, etc. Esta parte no nos interesa porque esto ya corresponde a lo que es al predicado. Todo lo que tenemos que ver con modificadores indirectos, modificadores indirectos, lo tenemos que ver aquí en el sujeto de la oración. Bien, el niño guapo. Entonces tenemos de esa manera y identificamos que esto es el núcleo del sujeto o del sintagma nominal que se lo llama. Entonces, siempre, pero siempre a la mano izquierda, es decir, aquí, ¿ya? Aquí va a estar siempre el modificador directo, ¿ya? El modificador directo. Y este tipo de palabras aquí siempre van a estar el artículo y los adjetivos determinativos. Si está una de estas dos palabras, seguro, chicos, 100% que va a ser un modificador directo, ¿ya? Es imposible que aquí exista un modificador indirecto. Siempre va a haber el modificador directo. Bueno, a tomar en cuenta entonces eso. Ahora, una vez que nosotros hemos identificado lo que es en este caso el modificador directo y seguidamente viene el núcleo, a esta parte, si aquí viene
un adjetivo calificativo, ¿sí? Si ustedes saben qué es un adjetivo calificativo, es la palabra que califica a este sustantivo, ¿no es cierto? Entonces, si aquí hay un adjetivo calificativo, esto también es un modificador indirecto. Bien, entonces identificas a tu núcleo y a la mano izquierda está el artículo, está el determinante, ya sea posesivo, demostrativo, numeral, indefinido. Esas siempre van a ser modificadores directos. Y después del sustantivo o del núcleo, si sigue un adjetivo calificativo, también va a ser un modificador directo. Pero si después de ese adjetivo calificativo viniese una preposición, ya sea de, con, sin, por, etc., este tipo de palabra, a lo que venga, no sé, el niño guapo de María, podemos decir, el niño guapo de María, esto automáticamente se convierte en modificador indirecto, ¿sí? Aunque no hubiese este adjetivo calificativo y la frase sería el niño de María sigue siendo modificador indirecto. Bueno, de esta manera entonces identificas cuándo es un modificador directo y cuándo es un modificador indirecto. La clave está en que tú sepas identificar el núcleo de la oración. Bueno, el núcleo de lo que es del sujeto o del sintagma nominal. Bien, entonces ya vimos que es un modificador indirecto y si ustedes se fijan en los ejemplos de este texto, que seguramente, miren, aquí también les dice que tiene que haber estas preposiciones como a, de, al, con, sin, etc. ¿Ya? Entonces, si hay eso, de hecho que va a ser un modificador indirecto. Bueno, en cuanto a lo que es a la aposición, es muy fácil también identificar a la aposición. Siempre vamos a tener al núcleo del sintagma nominal, que en este caso es Sucre. Este es el núcleo. Pero aquí lo podemos poner una aposición, ¿ya? Y las aposiciones nos dice que siempre van a estar entre comas, ¿ya? Entonces, si después de este núcleo viene una coma y se cierra con otra coma, entonces a esto se lo llama una aposición. Bueno, es una información adicional que se lo da mostrando características o cualidades de lo que es del núcleo o del sustantivo, que en este caso podemos decir Sucre, capital de Bolivia. ¿Ya? Capital de Bolivia. Otra aposición puede ser Sucre, ciudad blanca de América. ¿Ya? Otra, Sucre, ciudad de los 4 nombres. Entonces, toda esa información sería lo que llamamos la aposición. Bueno, en este caso, que seguramente nos da ejemplos, miren, también de lo que es de Sucre. Sucre, patrimonio cultural de la humanidad. Empieza con una coma y se cierra con otra coma. Entonces, miren, aquí está el núcleo, coma, y se cierra con coma. Entonces, toda esta información se lo llama aposición. Seguimos. En este caso tenemos Bolivia como el núcleo. Entonces una coma con otra coma. A esto se lo llama una aposición. País andino. Tenemos aquí al sustantivo. Una coma. Y aquí se cierra con una coma. Por lo tanto, toda esta información se lo llama aposición. Aquí tenemos al sustantivo. Coma. Se cierra con coma. Por lo tanto, esta parte se llama aposición. Bien, entonces seguimos. ¿Qué es lo que tenemos más? Bueno, ya no tenemos nada más en cuanto a lo que es al sujeto. Vamos entonces a lo que es al predicado. Entonces tenemos en cuanto a lo que es al estudio, seguramente, sí, complemento directo. Empezamos con eso entonces. ¿Cómo reconocemos a un complemento directo?
En realidad es muy fácil identificar el complemento directo siempre y cuando tú sepas que es un verbo transitivo. Porque creo que es en el tema número 4 que se explica el verbo, ¿no? Y si tú prestaste atención a clases de verbos, que hay uno que se les llaman verbos transitivos, ¿ya? Verbos transitivos. Bien, y si no prestaste atención, pues te lo explico rápidamente acá a qué se refiere un verbo transitivo. Dice que es un verbo transitivo cuando su acción tiene que pasar necesariamente a una persona, animal o cosa. Ahí se considera que es un verbo transitivo. Entonces, por ejemplo, puedo decir un verbo escribir, ¿ya? Escribir. Entonces, este verbo se considera transitivo porque su acción pasa sobre una cosa, sobre un animal o sobre una persona. Ojo que no todos los transitivos van a pasar, por supuesto, a animales o personas. En este caso, escribir no va a pasar a una persona, tampoco va a pasar a un animal, pero a una cosa sí. Entonces, y otra forma de saber si este verbo es transitivo es preguntándote al verbo con el pronombre interrogativo ¿qué? Entonces, imagínate que la oración sería de la siguiente manera. Mi amigo escribe un artículo, ¿ya? Mi amigo escribe un artículo. Entonces, siempre a mis estudiantes les digo, primero identifica el sujeto y el predicado. Entonces, mi amigo sería el sujeto de la oración o el sintagma nominal y en este caso sería el predicado o sintagma verbal. Entonces, yo siempre les digo que si tú estás buscando un complemento directo, indirecto o circunstancial, siempre elimina al sujeto de la oración y elimina al verbo. El resto que queda son complementos, ¿ya? Entonces, en este caso, el verbo escribir es un verbo transitivo porque su acción está pasando sobre esta que se llama el artículo, ¿ya? O en todo caso, pues si tú no sabes qué es un verbo transitivo o no sabes cómo reconocerlo, simplemente pregúntale al verbo y dile ¿qué escribe mi amigo? ¿Ya? ¿Qué escribe mi amigo? Y la respuesta es un artículo. Entonces, esto es el complemento directo. ¿Ya? De esa manera se identifica el complemento directo. No te compliques que en el examen, que estoy seguro, no van a venir oraciones muy complejas. Entonces, simplemente al verbo preguntarle con el qué. ¿Qué escribe mi amigo? Pues un artículo. Y podemos escribir un montón de cosas, no siempre un artículo. Mi amigo escribe una novela, mi amigo escribe una carta, mi amigo escribe una oración. Y toda esa información que viene siempre va a ser el complemento directo. Bien, o en todo caso, te preguntas más o menos así en oraciones, por ejemplo, como decir el niño rompe, ¿ya? El niño rompe. Esta oración está incompleta porque falta esa información, porque si nosotros decimos el niño rompe y nos vamos a cuestionar, ¿pero qué rompe? Esa información que falta aquí se llama el complemento directo, porque siempre tiene que haber esa información para que la idea sea completa, para que la oración sea completa. Muy bien. Entonces el niño rompe, puede romper la silla, el niño puede romper el cuaderno, el niño puede romper la ventana, el niño puede romper, no sé, la puerta, puede romper la computadora, puede romper el celular y toda esa información que va a venir acá se llama el complemento directo. Bien, vamos entonces a lo que es el complemento indirecto, como vamos a reconocer a este caso. A ver, ¿qué dijimos? Mi amigo escribe un artículo. Bueno, vamos a seguir a esa oración, ¿ya? Entonces decíamos, mi
amigo escribe un artículo. Vamos a hacer ¿para quién? Para su amiga, vamos a decir. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, identificamos nuevamente, aquí tenemos el sujeto de la oración y todo esto quedaría como el predicado, ¿verdad? Bien, ya dijimos hace rato, eliminamos el verbo, eliminamos al sujeto si queremos identificar complemento directo, indirecto y circunstancial. Y todo lo que queda son complementos. Entonces, ¿qué escribe mi amigo? Un artículo. Esto sería un complemento directo. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer a lo que es el complemento indirecto? El texto te dice que, por lo general, para reconocer un complemento directo, viene la preposición para y la preposición a. Y si viene con esto, va a ser un complemento indirecto, aunque no es tanto así aplicando lo que es en las diferentes oraciones, ¿ya? Pero bueno, el complemento indirecto en realidad es una persona, animal o cosa quien se beneficia de esta personita que está haciendo la acción. Porque es esta persona quien está escribiendo un artículo, pero no es para él, sino que hay alguien que se va a beneficiar de esta acción. Y esa persona o ese alguien que se está beneficiando es esta persona. Por eso aquí va a ser el complemento indirecto, porque esta persona es la que se está beneficiando de la acción que está realizando este sujeto. Bien, no tengo más tiempo, chicos. Seguramente que en el próximo video que voy a sacar voy a completar lo que es el complemento circunstancial. Y si me estoy olvidando de algo de explicar en esta lección número 6, que es de la oración simple y sus elementos, me lo dicen en los comentarios que lo voy a estar corroborando este fin de semana en los diferentes videos. Un saludo y hasta luego.